Buenos días. Qué privilegio seguir compartiendo la palabra con cada uno de ustedes en este lunes 6 de julio del 2020. Continuamos compartiendo acerca del libro de Una vida con propósito. Hemos visto ya algunas lecciones de este material y estamos haciendo un resumen de cada semana. Hoy estaríamos hablando de la semana 5 prácticamente. Y el tema de esta mañana es, fuiste creado para ser como Cristo. Antier vimos que fuimos planeados para agradar a Dios. Tu primer propósito es conocer a Dios y amar a Dios. Eso se llama adoración. Ayer vimos que fuimos creados para pertenecer a su familia. Dios quiere que aprendamos a amar a los demás. Y esto se llama comunión. Hoy estaremos viendo el deseo de nuestro Padre Celestial, y Él quiere que seamos como su Hijo Jesucristo, y esto se llama discipulado. Hoy estaremos hablando acerca del discipulado. Estamos transmitiendo más temprano porque en unos momentos más estaré saliendo a Chinicuila, Michoacán, para un recorrido misionero y visitar a las familias de aquella región. De antemano agradezco su apoyo en oración y en todas las áreas que lo hacen. Estamos viendo acerca del discipulado. El deseo de nuestro Padre Celestial es que cada uno de nosotros seamos como Jesús. Un discípulo es un seguidor, es un alumno. Un discípulo es alguien que está siguiendo a su maestro. Nosotros somos seguidores de Jesús. Él nos ha dejado su palabra y ese es el manual que tenemos para poder seguirle. Dios desea que cada uno de nosotros, como sus seguidores, como sus alumnos, como sus discípulos, siempre estemos siguiendo sus consejos y sus enseñanzas. Romanos 8:29 nos dice lo siguiente: desde el mismo principio, Dios decidió que los que se acercaban a Él fueran como su Hijo, para que Él fuera el mayor entre muchos hermanos. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial, que cada uno de nosotros se acerque a Jesús. Que cada uno de nosotros sea como nuestro Señor y Salvador es. En Juan 13, cuando Él lava los pies de sus discípulos, dijo: ejemplo les he dado para que lo que yo hice, ustedes hagan con los demás. Todos tenemos este privilegio maravilloso de poder servir a los demás y seguir de esta manera el ejemplo de Jesucristo. Y luego allá en Juan 15 nos dice que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial, que estemos dispuestos a hacer lo mejor por los demás y aun si es necesario entregar nuestra vida en sacrificio de los demás como Jesucristo lo hizo. Efesios 4:15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Esa es la meta. Llegar a ser como nuestro Señor. Sabemos que en nuestra humanidad, por nuestra imperfección, nuestra carne que nos impulsa a lo malo, es difícil, pero con la ayuda de Dios se puede lograr. No tenemos que ser semejantes a ninguna otra persona, ni tenemos que imitar a nadie más. Al único a quien tenemos que imitar y seguir es a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo que nuestro tercer propósito en la vida es ser como Cristo. Esto se llama discipulado. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Cada situación en nuestra vida
nos va a ayudar para bien, aunque al principio no entendamos por qué el Señor está permitiendo que pasemos por ciertas circunstancias. 3 herramientas insospechadas en el área del discipulado. Dios usa nuestros problemas para enseñarnos a confiar en Él. Cada circunstancia en tu vida difícil que has vivido en el pasado puede ser una bendición para el futuro o para el presente en otra persona. Voy a poner un ejemplo sencillo y tal vez un poquito triste, pero a nivel personal me era muy difícil comprender a una persona su dolor y su sufrimiento cuando había perdido algún ser querido cercano. Y en los funerales yo me sentía un poquito raro porque no entendía a fondo el dolor de la persona que estaba ahí acompañando a su ser querido que había partido ante la presencia de Dios, hasta que perdimos a seres cercanos y ahora podemos identificarnos plenamente con aquellas personas que están sufriendo ese mismo dolor por el cual he pasado. Por eso podemos hacer énfasis en lo que Rick Warren dice. Dios usa nuestros problemas para enseñarnos a confiar en Él, pero también para bendecir a otros. Romanos 5, 3 al 4. Pablo nos dice, también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Cada uno de nosotros puede crecer a través de los problemas, a través de las circunstancias difíciles. Cada uno de nosotros puede llegar a ser más semejante a Cristo a través del sufrimiento y a través de las pruebas, ya que Él mismo experimentó todo este dolor y todo este sufrimiento cuando ocupó nuestro lugar allá en la cruz del Calvario. Y cuando estaba enseñando, la gente también provocó dolor y sufrimiento en Él. El diablo le tentó, el diablo le puso muchos obstáculos para que Él no pudiera cumplir con los objetivos con los cuales el Todopoderoso, nuestro Dios, le había enviado a este mundo. Marcos 13, 32 al 34 nos dice lo siguiente. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. El deseo de nuestro Señor en algún momento como ser humano que es, también era no experimentar todo ese dolor, todo ese sufrimiento que Él sabía que iba a experimentar. Pero Él estaba dispuesto a escuchar la voluntad y hacer la voluntad del Padre. Sabemos que en nuestro peregrinar como creyentes vamos a experimentar toda clase de sufrimiento, dolor, prueba y angustia. Pero podemos descansar en la gracia y en la misericordia de Dios. Y podemos decir como nuestro Señor Jesucristo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos dijo que mientras estuviésemos aquí íbamos a experimentar toda clase de rechazo, de maltrato y de burla. Con Él lo hicieron. ¿Qué no van a hacer con nosotros? También nos lo dijo. No lloren por mí, sino por ustedes. Si con el árbol verde hicieron todo esto, ¿qué harán con el árbol caído? Marcos 14, 36 decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lo mismo tenemos que expresar nosotros al Señor en nuestras oraciones. Que se haga tu voluntad. Si estás pasando por enfermedad, por escasez financiera, por algún conflicto familiar, descansa en Dios. Presenta tu necesidad. Pedro nos dice que echemos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades en el Señor y Él tendrá cuidado. Presentemos todo aquello que nos preocupa, descansemos en Dios. Hagámoslo a través de una oración sencilla, pero recuerden, al final de presentar nuestra petición y dar gracias al Señor, digamos,
no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recuerden, todo lo que pidamos en el nombre del Señor Jesús, el Padre Celestial lo escuchará y de acuerdo a su voluntad, Él va a actuar. Aprendamos a llevar un diario espiritual en nuestro crecimiento. Sabemos que como mexicanos somos muy malos para escribir, en lo personal yo lo soy, pero recordemos y si es posible anotemos todas aquellas cosas que el Señor nos está permitiendo vivir y nos está permitiendo superar para bendición de otros. A Moisés se le dio la siguiente indicación en Números 33:2. Por mandato del Señor, Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a dónde llegaban. Ten presente la recompensa. Va a haber sufrimiento, va a haber pruebas, va a haber luchas difíciles, pero hay recompensa. Segunda los Corintios 4:17 nos dice lo siguiente: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gran gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. La bendición que disfrutaremos al estar ante la presencia de Dios no se compara con las pruebas y los sufrimientos que nos toca vivir mientras estamos en esta tierra. Recordemos, aquí solamente somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde Jesús fue a preparar un lugar para todo aquel que en Él crea y le obedezca. Y aquí en la tierra somos pasajeros y nuestra vida es corta. Moisés dice en el Salmo 90, 70, 80 años es la vida del hombre, pero con Dios estaremos la eternidad. Así es que el sufrimiento que nos toca enfrentar en esta vida es pasajero, es corto, pero la bendición de estar ante la presencia del Señor es eterno. Dios usa la tentación para enseñarnos a obedecer, así como usa las pruebas para ayudarnos a crecer. A través de la tentación nosotros aprendemos a obedecer. Mateo 4:1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Mateo 4:10. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Si nuestro Salvador fue tentado, ¿quién de nosotros no lo va a hacer? La función del diablo es robar, matar y destruir, pero en Jesucristo nosotros tenemos la victoria. Concéntrate en los buenos pensamientos. Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo. Concentremos nuestra atención en lo bueno. Consigue un compañero de oración, consigue a alguien que esté intercediendo por ti. Nadie puede vivir solo como ser humano. Todos necesitamos del apoyo de los demás y del compañerismo. Y si tenemos a alguien que esté orando por nosotros, qué bendición. Yo agradezco a todo el ejército de hombres y mujeres que constantemente están orando por nosotros y nuestra familia. Sin ustedes no nos podríamos sostener en estos lugares ni desarrollar el servicio que Dios está pidiendo que hagamos. Gracias por su apoyo y sus oraciones. Eclesiastés 4:9-10 nos dice lo siguiente: es mejor que tengas un amigo a que estés completamente solo. Si caes, tu amigo puede ayudarte, pero si caes sin tener un amigo cercano, estarás realmente en problemas. Dios usa el mal que nos hacen para enseñarnos a perdonar. Los problemas nos ayudan a crecer y nos enseñan a depender de Dios, pero sobre todo también Dios quiere que nosotros perdonemos a todo hombre y mujer que nos lastima. Mateo 27:39-44, solamente leo una parte. Los que pasaban, meneaban la cabeza y blasfemaban contra el Señor Jesús. De la misma manera se burlaban de él los ancianos y así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Él fue motivo de burla allá en la cruz del Calvario y todo eso él lo soportó por amor a nosotros para salvarnos de nuestros pecados y darnos una nueva oportunidad. Lucas 23:34. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Así como Él nos enseñó a perdonar, nosotros tenemos que perdonar, porque en la oración Él dijo, si no perdonas a los demás sus ofensas, tampoco el Señor perdonará las tuyas. Recuerda, Dios nos ama, Dios nos ha perdonado. Efesios 4:32, y perdónense mutuamente, así como Dios les perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Recuerda, el que tiene el dominio y el control absoluto es Dios. Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Estas fueron las palabras de José a sus hermanos cuando ellos estaban temerosos de que tal vez José les quitaría la vida por todo lo que habían hecho en contra de él. Los problemas y las circunstancias en nuestras vidas tienen un propósito que hoy no lo entendemos cuando estamos pasando por ello, pero en un futuro lo podremos comprender. Romanos 8:17. Nosotros nosotros pasamos exactamente por lo mismo que atraviesa Cristo. Si pasamos por tiempos difíciles con Él, entonces seguramente pasaremos por los tiempos buenos con Él. Lo leíamos hace un rato. Los sufrimientos de esta vida no se comparan con la bendición que tendremos ante la presencia del Señor. Filipenses 2:5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo a seguir. Cada uno de nosotros tiene que vivir de acuerdo al plan que el Señor ha trazado para su vida. Descansemos en Él, confiemos en Él. Recuerden, está buscando el Señor discípulos, alumnos, seguidores fieles. Que el Señor nos permita vivir de acuerdo a su plan y a su propósito. En esta mañana, en unos momentos más, estaremos saliendo a Chinicuila, Michoacán, a visitar a nuestros hermanos en aquel lugar. Gracias por estar escuchando, gracias por mirar este video, que sea de bendición para ustedes. Compártanlo si creen que es bendición para otra persona, tienen libertad para ello. Soy Adiel Pineda Sánchez, transmitiendo desde Comala, Colima. Hasta mañana, si Dios lo permite. Dios les bendiga.